días, son las 5:55 de la mañana de este lunes 31 de marzo y arrancamos con la información en 24 horas en la comunidad. Último día del tercer mes del año y lo hacemos revisando cómo amanece Guayaquil desde la perspectiva del Cerro del Carmen. Y después de un fin de semana realmente lluvioso. Qué dolor de cabeza definitivamente, pero hoy no amanece así en buena hora para arrancar bien la semana con una temperatura de 24 grados centígrados. Bernarda, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Valeria, amigos televidentes? Muy buenos días, 5 de la mañana con 56 minutos y estamos listos para iniciar con la información de este lunes. Y es que al menos 40 sectores de la ciudad de Guayaquil se inundaron por las intensas lluvias del fin de semana. Sí, atención, porque desde el INAMI se ha pronosticado precipitaciones de igual o mayor magnitud para los 2 primeros días de abril. Guayaquil soportó una lluvia de más de 10 horas continuas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Según informó Segura EP a través de sus redes sociales, las fuertes precipitaciones ocasionaron inundaciones en 40 sectores de la urbe porteña, como la avenida Víctor Emilio Estrada, la avenida Barcelona, Sauce 6, entre otros. En la avenida Pedro Menéndez Gilbert, un conductor incluso grabó el momento en el que cayó un rayo. Interagua movilizó personal para destapar los sumideros en los sitios donde había reporte de acumulación de agua. En tanto que en el Cantón Durán todas las etapas del Recreo este domingo amanecieron inundadas, al tiempo que en sectores como Los Tubos la situación es peor, porque habitantes tienen dificultades para salir de sus casas por el nivel del agua. Yo les pido pues ayuda para esta calle que tenemos demasiado horrible, que nadie puede salir ni a pies ni en carro. Mi esposo trabaja y él tiene que dejar su carrito, tiene que irse a pie porque después se le daña. Desde el INAMI se asegura que las lluvias de este último fin de semana fueron las más fuertes del mes de marzo. Asimismo, se espera que durante el mes de abril las intensas lluvias se mantengan. Las precipitaciones se van a concentrar en este caso la provincia de Santo Domingo, interior de Manabí, Guayas sobre todo, interior de Esmeraldas, Callejón Interandina para las cordilleras occidentales sobre todo que se están dando. La entidad también informó en su último boletín que para los 2 primeros días de abril se esperan lluvias con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Eventos extremos como precipitaciones fuertes, de intensidad extrema fuerte, no se descarta, por ejemplo, que se den precipitaciones de intensidad moderada fuerte alrededor de 80 milímetros, 100 milímetros como ya hemos pasado. Estas condiciones climáticas se presentarán principalmente en el litoral ecuatoriano. Eder Cheme, Teleamazonas. Y también las inundaciones afectaron a varios sectores de Guayaquil el día de ayer debido a la marea alta y el aguaje. Y es que una lluvia fuerte más aguaje es la fórmula perfecta para el desastre, aunque anoche no llovió, pero sí se pudo ver pues lo que dejaba esta marea alta. Estamos viendo imágenes. Sí, justamente ahí lo observamos en pantalla. Calles cercanas al malecón Simón Bolívar, la avenida Benjamín Rosales y la bajada del puente de la G quedaron totalmente anegadas, Valeria. Sí, no solamente en los sectores, porque también hubo afectaciones en el suburbio porteño y en los exteriores de la terminal terrestre, que es lo que veíamos, que es la avenida Benjamín Rosales. Sí, inclusive la acumulación de agua interrumpió la movilidad en distintos puntos de la ciudad. Realmente caos total aquí en la urbe porteña. Observamos ahí automotores que justamente circulan con total dificultad aquí en la ciudad de Guayaquil. Se juntaron, como tú lo mencionabas, la marea alta más las precipitaciones, fórmula completa para total anegación de las vías. Sí, y son 2 horarios, ¿no? Cuando hay marea alta, cuando hay, el término es pleamar, ¿no? Cuando la marea alta sube, efectivamente, tanto en la mañana y en la noche que se ven ese tipo de situaciones. Lo veíamos también en otros cantones, por ejemplo, en San Borondón, eran muchas las urbanizaciones que se veían exactamente igual a lo que estábamos viendo en imágenes, por ejemplo, en la Benjamín Rosales, que está muy cerca al río Guayas. Esto hace que efectivamente pues suba y se complique la movilidad. En todo caso, es algo que no se puede controlar, no se puede prevenir, sino que más bien estar bastante alertas, ¿no? Sobre todo a las horas en donde se da pues esta condición de pleamar. Hay que estar precavidos a toda la ciudadanía, un llamado de atención. 6 de la mañana. Y la prefectura inició la colocación de 6 ductos cajones, esto en la parroquia La Fortuna del cantón Bucay en la provincia del Guayas. Sí, esto luego del colapso de un puente peatonal en el sector que dificultó la comunicación vial de más de 15 comunidades.
Un día después de que el fuerte temporal invernal afectó el puente Ñauza sobre el río San Antonio en el cantón Bucay, personal de la prefectura del Guayas llegó la tarde de este domingo para habilitar el paso peatonal y de motocicletas. En el sitio se colocaron 6 ductos cajones, esto luego del desbordamiento del río Chimbo, que dejaron a más de 15 comunidades sin vías de acceso. De allí que los habitantes del recinto La Fortuna tuvieron dificultades para comunicarse con la cabecera cantonal. Trabajo por la familia, pero está feo, no hay cómo pasar. Buscar la fuente de antes, dijo, andar a caballo. El trabajo por la responsabilidad, es cosa que el hombre responsable tiene que buscar la manera como avanzar a su trabajo. Estoy aquí, vivimos sufriendo más de 50 años. Mi padre falleció aquí en este río, porque no había puente, no había ni siquiera un paso peatonal. Nosotros, la comunidad, hicimos un planchón con nuestros recursos al ver que no tenemos apoyo de las autoridades. Desde la prefectura del Guayas se indicó que un socavón afectó los estribos del puente Ñauza, comprometiendo su estructura. En lo que va de 2025, en Guayas se han reportado 309 eventos peligrosos por lluvias, precipitaciones que para este mes de abril se ha anunciado serán de fuerte intensidad. Eder Cheme, Teleamazonas. 6 de la mañana con 1 minuto, justamente estamos observando en imágenes que también algunos otros cantones del país, como también algunas otras provincias, se ven afectadas por el fuerte temporal. Y es que el aluvión que obstaculizó la vía E35 en la Lindera, límite entre los cantones de Ambato y Salcedo, dejó varias afectaciones. Sí, el agua y el lodo afectaron varios predios de la zona. El aluvión que afectó la vía E35 en el kilómetro 370, límite entre las ciudades de Ambato y Salcedo, afectó el terreno y la vivienda de los padres de don Luis Chanatasi. Este domingo a mano sacaba el lodo del interior de la vivienda. Se han muerto unos 50 cuyes más o menos, y pues que ha entrado por encima de la casa. Y aquí, una vez, por aquí como también se ha bajado todo. Y por acá también, todo lo está dañado. Esto no es justo que arreglen la carretera, pero que no nos ayuden a los que más necesitan. Maquinaria retiraba los escombros y trabajadores de Pana Vial hacen la limpieza manual de la alcantarilla que cruza por la vía E35. Alrededor de 20 metros está taponado. El aluvión también afectó cultivos cercanos. Mi esposo es discapacitado y yo siembro la hierbita y trabajo para mis animales. Entonces yo me siento afectada y entonces yo quisiera que me ayuden. Estamos preocupados que nos arregle. Cerca de 1,50 m de altura tiene lodo que cubre la planta de tratamiento de aguas servidas. Esta colapsó por completo. Las aguas servidas no están desfogando y los dirigentes temen el colapso de la red de alcantarillado. Urge 3 parroquias que tienen que definitivamente darle solución a la planta de tratamiento. Antonio Cochoguín como la principal, Mulalillo, y aquí está colapsado. En la cuneta occidental de la vía E35, el agua alcanzó más de 1,5 m de altura. En Salcedo, Juan Pablo Toro, Teleamazonas. 6 de la mañana con 4 minutos, amigos, y a esta hora tenemos imágenes gracias a nuestro dron 24 horas de cómo luce el cantón Milagro. Usted lo puede ver, las calles ahora parecen ríos, completamente anegado este vecino cantón por las intensas lluvias. Es que ha sido un fuerte temporal invernal y lo que decía el INAMI va de la mano efectivamente con lo que hemos visto en este último fin de semana, pues varios sectores del país completamente afectados y que lamentablemente van a seguir sufriendo el embate del temporal invernal porque estas lluvias intensas van a continuar. Sí, justamente en ese cantón de la provincia del Guayas, en Milagro, se encuentra nuestro compañero Eder Cheme, quien nos actualiza ya toda la información a esta hora de la mañana. Eder, buenos días. Vemos en imágenes cómo amaneció este cantón de la provincia del Guayas. ¿Qué tal? Muy buenos días, así es, compañeras, estamos a esta hora cuando son las 6:05 minutos desde el centro del Cantón Milagro, aquí en la provincia del Guayas. Esto por el reporte ciudadano que nos llegó horas antes sobre cómo el fuerte temporal invernal está azotando a este cantón de la provincia del Guayas. A esta hora estamos específicamente ubicados en la avenida Paquilla y Río Napo. Esto es en el centro del Cantón Milagro. Fíjense ustedes
el nivel del agua es impresionante, supera aproximadamente los 25 centímetros en pleno casco comercial de aquí de Milagro. El reporte que tenemos, muy preliminar eso sí, porque hace poco acabamos de llegar, es que el río Milagro, que es el principal afluente de esta localidad, se ha desbordado, y esto ha generado que sectores principalmente de la parte baja del Cantón Milagro se encuentren con acumulación de agua ya por varias horas, más de 24 horas, porque el reporte se lo conoció justamente el día de ayer. Vemos cómo casi que gran parte del centro, el área comercial de aquí del Cantón Milagro, se encuentra repleta de agua, se encuentra anegada, afectando principalmente la movilidad de los ciudadanos de aquí de Milagro, como también de quienes trabajan en actividades comerciales y a esta hora tienen que movilizarse a sus trabajos o distintas actividades que están previstas. Indicarles además que sectores como por ejemplo Bellavista, que es uno de los puntos a los que conecta la avenida Paquilla, también son de los más afectados de acuerdo al reporte que hemos tenido. Ahí hay un bus que estamos observándolo en imágenes en vivo que no se atreve también a pasar, entendemos de pronto por algún desnivel en la calzada, y eso es parte de lo que se puede evidenciar el riesgo, el peligro que existe para quienes transitan a esta hora de la mañana al no diferenciar entre calzada y aceras o algún desnivel o alguna alcantarilla que se encuentre de pronto abierta en pleno centro de aquí del Cantón Milagro en la provincia del Guayas. Vamos a intentar un poco dialogar con las personas si es posible para poder entender un poco lo que está pasando y de esta manera conocer un poco las afectaciones, porque esto es solo en el centro. Quisiéramos entender también o conocer qué pasa en zonas un poco más distantes de aquí del casco central para de esta manera saber si hay más afectaciones. Esto en todo caso tendrá que indicarlo la alcaldía desde las cifras que maneja el departamento de riesgos de aquí del municipio del Cantón Milagro. En todo caso ustedes se pueden ver, son varias cuadras las que se encuentran completamente anegadas. De hecho aquí estamos a la altura de una unidad educativa de un colegio en pleno centro del Cantón Milagro. Vamos a ver si podemos ahora sí conversar y de esta forma tener más datos. Amigo, buenos días, si me permite. Completamente inundado Milagro, ¿desde cuándo se encuentran ustedes así en estas condiciones? Desde antes de ayer. ¿Qué pasó? ¿Se desbordó el río Milagro? Sí, se desbordaba el río Milagro. ¿Cuántos sectores o hasta dónde llega esta inundación? Porque vemos... La avenida. ¿Ya? Por atrás. Como 6 cuadras si era para eso. Ya, ¿y allá en qué estado se encuentra? ¿Que el nivel del agua hasta dónde llega? El agua así mismo, del mismo alto, 50 centímetros para arriba. ¿Se ha ingresado a las casas? No. En algunos casos de pronto. En algunas casas sí. Okay. ¿Y cómo están haciendo ustedes? Porque inevitablemente tienen que mojarse para poder salir de sus viviendas. No, porque por ejemplo yo por mi casa yo no está lloviendo nada. Ya. No hay ningún aguacero. No, pero me refiero por la acumulación del agua. ¿Por el agua cómo se encuentra aquí? No, en ciertos sectores está el agua bastante bajo. Ok, pues ya ha bajado entonces. Sí. Ya, muy amable, parte de lo que nos decía un ciudadano de aquí del Cantón Milagro en torno a cómo en otros sectores, es decir, nos dice que 6 cuadras de donde estamos ubicados el nivel del agua continúa incluso 50 centímetros y que esto ha provocado que el agua incluso ingrese a algunos sectores. Vemos aquí cómo las personas, miren, ahí hay un desnivel, este motorizado un poco casi se cae porque hay un desnivel aquí en la calzada. Las personas salen con sus equipos protectores justamente para lluvias y en este caso para tampoco contagiarse de alguna enfermedad debido a que estas aguas están completamente empozadas. Estaremos muy atentos a cómo se desarrollan las actividades el día de hoy aquí en el Cantón Milagro. Bastante inusual esto que está sucediendo, pero ya por más de 24 horas permanecen varias cuadras del centro y otros sectores aledaños aquí al Cantón Milagro, completamente anegados por el temporal invernal. No ha llovido en las últimas horas y ustedes fíjense cómo se encuentran las calles, a pesar de que no se han registrado lluvias, únicamente con el desbordamiento del río Milagro, y estas son aguas que conocíamos, vienen desde la Sierra Centro, vienen justamente descendiendo y hace que afluentes principales del Guayas también colapsen, en este caso, pues como en el caso del río Milagro, se desborden, como también ha sucedido en otros puntos, como por ejemplo sucedió también en Bucay, como sucedió también días atrás en Daula. Así que es la información que tenemos
desde el Cantón Milagro a esta hora, que amanece completamente inundado en el centro de aquí y en otros sectores. Ustedes siguen con más cuando son exactamente las 6:10, compañeras. Buen día. Gracias, Eder. Buenos días. Y vemos la complicación que tienen los moradores y los habitantes de Milagro al día de hoy. Pero este problema lo tienen desde el sábado por la noche. Recordemos que ha habido precipitaciones bastante extensas y bastante fuertes, lo que ha hecho que también se desborde el río Milagro, como bien lo decías, Eder, y también las personas con las que pudiste conversar. Pero el agua no baja, entonces eso es un problema. A mí me queda la duda también de conocer cuáles son las acciones que haya implementado el municipio o alguna otra autoridad del gobierno central tal vez en este cantón, debido a que la situación es bastante compleja. Lo que usted está viendo en la parte derecha de la pantalla, gracias a Noticiero 24 Horas, son calles principales. Estamos en el centro de Milagro y el centro de Milagro luce como si fuera un río también. Sí, Valeria, observamos en pantalla cómo conductores de motocicletas circulan con total dificultad. Ya lo comentaba un morador de la zona, aproximadamente son 50-51 centímetros de agua, de acuerdo al ciudadano. Hay que ver realmente si esa es la medida o puede ser incluso un poco más. Un panorama complejo aquí allá en la ciudad de Milagro, provincia del Guayas. Inclusive sería bueno también tomar las debidas precauciones. Hay marea alta, incluso esto hace que después aumente de a poco el nivel del agua acumulada en esa zona de la provincia del Guayas. Sí, gracias a Eder Cheme por la información. Más adelante tendremos un nuevo enlace para seguir monitoreando cómo arrancan en esta nueva jornada ya en Milagro. Pero lo cierto es que es bastante complicada la situación en este punto. Ya veremos la respuesta de las diferentes autoridades. 6 de la mañana con 12 minutos. Y a propósito, se reitera a la comunidad que el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, INOCAR, mantiene su alerta de aguaje y oleaje intenso que continúa hasta el 1 de abril, es decir, hasta mañana. Sí, se han registrado olas de entre 1.40 y 2.10 metros de altura, generando un estado de mar muy agitado, sobre todo en varias provincias del país como Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y también en Galápagos. Las autoridades recomiendan precaución al realizar actividades en el mar debido a las fuertes corrientes litorales. 6 de la mañana con 13 minutos. Vemos cómo sigue amaneciendo en Guayaquil, ya un poco más iluminado, ya un poco más claro, en vista también de la hora, pero todavía algunas luminarias encendidas en la ciudad. Estamos viendo desde la perspectiva del Cerro del Carmen el norte de Guayaquil. Vemos que continuamos con un cielo nublado, con una temperatura agradable de 24 grados centígrados, pero que seguramente esta va a irse incrementando, sumado a la humedad que nos acompaña día tras día en la ciudad. 6 de la mañana con 13 minutos. Y presta atención porque un nuevo accidente de tránsito se registró este fin de semana en Vía La Costa. Más de 20 personas heridas y al menos 2 personas fallecidas son el resultado de un siniestro de tránsito entre un bus de la empresa Liberpesa y un camión del ejército en la vía Guayaquil-Santa Elena. Sí, el vehículo militar estaba regresando hacia su base militar luego de un operativo de control de armas y explosivos. A la altura del kilómetro 27 en la vía E40 Guayaquil-Santa Elena, cerca del ingreso a la parroquia Atahualpa, suscitó un siniestro de tránsito alrededor de las 9:30 de la noche entre un bus de transporte público de la empresa Liberpesa y un camión de las Fuerzas Armadas. Personal del grupo de artillería número 5 Atahualpa que se encontraba realizando operaciones CAMEX en el sector de Atahualpa. Una vez finalizadas estas operaciones se encontraban regresando ya a la base, a la unidad, y son embestidos en la parte posterior por un vehículo tipo bus. Al momento se contabilizan 2 personas fallecidas. Una persona fallecida en el habitáculo de conductor del vehículo de servicio público. Asimismo, una persona militar en la calzada, quienes indicaron que viajaba como pasajero. Tras la colisión, el camión militar volcó en el carril contrario y su personal cayó en la vía, entre ellos un soldado quien fue impactado por otro vehículo. Él nos pidió auxilio, pero yo me paré a media calle para poderlo ayudar, pero los
carros no paraban. Según datos preliminares, se contabilizan 9 militares y 19 civiles heridos, quienes se encuentran con pronóstico reservado en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor, mientras que el resto de accidentados se distribuyeron en otras 2 casas de salud. Más de una decena de ambulancias y personal del Cuerpo de Bomberos acudieron al punto. Tenemos más de 20 personas heridas. Un herido que se encuentra en el Liborio Panchana con traumas cráneoencefálicos, pronóstico reservado. Al momento se desconoce la causa del accidente. Sin embargo, Fiscalía ya inició su investigación. En Santa Elena, Milipico, Teleamazonas. No ha sido lo único, porque también el bus de la cooperativa Mariscal Sucre, que sufrió un accidente la madrugada del domingo y dejó un saldo de 7 personas fallecidas, escuche esto, registra más de 50 multas de tránsito en el sistema de la ANT. Y la mayoría de estas multas son por exceso de velocidad. De no creerlo, veamos. El fatal accidente ocurrió la madrugada de este domingo en el kilómetro 98 de la vía a la costa, sentido Guayaquil Playas, a la altura del recinto El Consuelo de la provincia del Guayas. Se trató de un bus de transporte de la cooperativa Mariscal Sucre, que según el reporte de la Comisión de Tránsito del Ecuador, perdió pista y posteriormente se volcó. Inmediatamente varias instituciones de rescate se movilizaron al sitio del siniestro. El Cuerpo de Bomberos envió 6 ambulancias, 2 unidades de rescate y 2 de combate. Por su parte, personal de la CTE informó que al interior del vehículo se encontraron 7 personas sin vida. Entre las víctimas mortales hay al menos 4 menores de edad y 3 adultos. 11 personas más resultaron heridas y fueron trasladadas de emergencia a diferentes casas de salud cercanas. El fatal siniestro coincidió con la fuerte lluvia que se registró esta madrugada en la vía a la costa. De allí que la calzada se encontraba mojada. Personal de la CTE tomó procedimiento en el sitio, cerrando parcialmente la vía para que Medicina Legal haga el levantamiento de los cuerpos. Por su parte, agentes de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito inspeccionó la escena para poder establecer las causas del aparatoso accidente. El bus me han enseñado de que tiene el permiso correspondiente y que circulaba, y que a estas alturas pues se suscitó el accidente por pérdida de pista. En torno al conductor del bus, las autoridades informaron que no se encontraba en el lugar del siniestro. En el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito, este bus registra más de 50 multas, 27 en estado pendiente por pagar. La mayoría de las multas son por conducir a exceso de velocidad. Se conoció que los ocupantes del bus partieron desde el cantón Juján en un tour con destino a Montañita. Pasado el mediodía de este domingo, familiares de las víctimas mortales de este fatal accidente llegaron hasta la morgue de Guayaquil para retirar los cuerpos de sus allegados. En tanto que la mañana de este domingo, un camión que transportaba camarones también se accidentó en este mismo tramo de la vía a la costa. Este vehículo que ustedes aprecian pierde pista, zigzaguea y queda en sentido contrario. En este último caso, las pérdidas únicamente fueron materiales. Eder Cheme, Teleamazonas. 3 accidentes de tránsito en un solo día. 3. Y en la misma vía, en la misma carretera hacia Salinas, hacia Santa Elena. ¿Qué está pasando al momento de conducir? Es lo que no me explico. Y sobre todo en el primer caso que mencionaba Eder, este bus, hay que ver si es el mismo chofer, pero en todo caso, la unidad tenía por lo menos 50 multas por exceso de velocidad y de paso 27 sin pagar. Es decir, que la persona que estaba bajo el volante, o tras el volante más bien, pues era una persona que, si es la misma, no debería manejar una unidad de esta manera. Porque ya vemos que han fallecido personas quedaron heridas, una desgracia sin nombre. ¿Y por qué? Por irresponsabilidad, porque el ir a exceso de velocidad es una irresponsabilidad. Y ahí los otros accidentes que hemos contado en estos últimos minutos. Un llamado de atención bastante enérgico a la gente, a los conductores. No puede ser posible que pese a que está lloviendo, ni siquiera por eso tengan la prudencia y la preocupación, no solamente de que pueda afectar su vida, sino también los de los otros conductores, o peor aún, si va manejando un bus, de la vida que lleva a su cargo.
Personas heridas, personas fallecidas, lamentable. Únicamente ya para concluir, sería interesante que así como la ATM y la CTE realizan los respectivos controles en los peajes, sobre todo en el peaje a Chongón, en los días festivos, en los feriados, que también se implementen este tipo de operativos, sobre todo ahora los fines de semana, que es en donde la mayoría de ciudadanos, la mayoría de guayaquileños se dirige a la playa. Empieza la salida de vehículos a eso de el viernes en horas de la tarde-noche y regresan el domingo en horas de la tarde-noche e inclusive temprano el lunes en la mañana. Por lo tanto, sí sería bueno que las autoridades realicen estos controles preventivos en ese periodo de tiempo. Y ya también importante mencionarles, la ATM ha comunicado que continúan haciendo varios trabajos en vía a la costa, varios trabajos de mantenimiento de la calzada. Por lo tanto, a tomar las debidas precauciones a todos los conductores que circulan por esa zona de la ciudad de Guayaquil. Y una cosita ya, para cerrar ya el tema. También, ¿qué pasa con el tema de los radares en carretera? No nos olvidemos que están suspendidos, muchos de ellos, por no decir todos. Entonces también se convirtió en una alcahuetería, porque en vista de que no se va a multar a la persona que va a exceso de velocidad, ahí es cuando también pasan estas consecuencias. A agilizar entonces un poco ese tema de los radares para ver cómo mismo va a quedar el tema, porque no puede ser posible que cada fin de semana tengamos que hablar de accidentes que se registran en la vía a la costa, yendo hacia las playas de nuestro país. Es realmente preocupante la cifra. 3 en un solo día, 3 el domingo, 2 de unidades de transporte intercantonal, interprovincial y 1 también de un camión que transportaba camarones. 6 de la mañana con 21 minutos. Es momento de una pausa, pero al volver, preste atención, la policía liberó a un taxista informal que había sido secuestrado. La víctima ya se encontraba en una casa de 3 pisos donde había armas y droga. Además, el malecón de Novol presenta graves daños debido a un socavón ocurrido en la zona. Ricardo Alcíbar se trasladó hasta este lugar para contarnos más detalles, pero ahora nos tiene un avance. Ricardo. Hola, ¿qué tal? Así es, buenos días, compañeras en estudio, televidentes. Estamos en este punto de la provincia del Guayas ante este socavón que ocurrió durante la mañana de ayer. Acá se ve justamente parte de estas barandas que han quedado en la parte del río, prácticamente a orillas, en este punto que era el paradero turístico para que varias personas que querían recorrer diferentes parroquias o cantones a nivel fluvial podrían hacerlo. Sin embargo, la crecida del río, según lo que dice la alcaldía de esta localidad, se habría llevado parte de esta infraestructura. En pocos minutos y luego del corte les traemos todos los detalles y realizaremos un recorrido para ver el estado justamente de este malecón. Con 25 minutos, amigos, seguimos con más información y lo decíamos ya, parte del malecón de Novol en la provincia del Guayas colapsó tras un socavón registrado presuntamente por la creciente del río. Nuestro compañero Ricardo Alcíbar se trasladó a esta hora de la mañana hasta esa ciudad y nos tiene todos los detalles. Ricardo, coméntanos cómo amanece justamente esa zona de Novol. ¿Qué tal? Así es, buenos días, compañeros en estudio, televidentes. 6:25 de la mañana, lo que pueden ver a mi lado izquierdo justamente es parte de la infraestructura que ha caído hacia el río Daule que se encuentra en este punto. Vemos justamente las afectaciones producto de este que sería un socavón, según lo que indican las autoridades municipales de esta localidad de la provincia del Guayas. Registrado durante la tarde del domingo, se conoce que el día de hoy tendría que llegar equipo técnico de la prefectura del Guayas a realizar una especie de análisis de lo que habría generado justamente este colapso o este socavón en este malecón. Según lo que tenemos conocimiento, justamente la crecida del río, las precipitaciones, pero además de esto, el estado ya de algunos años, porque este fue el primer malecón o la primera parte que se construyó en esta localidad de la provincia del Guayas. El malecón de Novol ya lleva muchos años de construcción. También se baraja esa hipótesis que a lo mejor falta de mantenimiento podría contribuir al colapso de este punto. Estamos justamente en la zona de peligro, donde ya el municipio de Novol ha instalado un perímetro de seguridad. Sin embargo, ya al llegar hasta este punto, vimos como varias personas habrían pasado este perímetro de seguridad y estamos con mucho cuidado recorriendo esta parte que se encuentra vulnerable, por supuesto, a un nuevo colapso por la inestabilidad del territorio. Este punto es utilizado sobre todo por turistas que vienen a tomar lanchas rápidas o botes para recorrer
recorrer las riberas del río, para ir conociendo algunos recintos, algunos cantones aledaños mediante vía fluvial. También se realizan algunos eventos acá para turistas, sobre todo, que quieren conocer un poco más de la provincia del Guayas. Sin embargo, estas actividades están suspendidas por el riesgo que conlleva, por supuesto, estar en este punto del Cantón Nobol, que, como les decía, las autoridades municipales han informado de que se esperaría que la Prefectura del Guayas llegue al punto para atender junto al municipio esta problemática. Además de esto, realizar una inspección y un análisis técnico para saber qué realmente pasó acá en este punto. Pero la primera teoría del municipio de esta localidad sería justamente la fuerte crecida del río que fue carcomiendo la tierra que se encuentra en la parte de abajo. Si lo vemos, es una tierra endeble que se encuentra en este punto. Piedra, roca y tierra es lo que se encuentra debajo de este malecón, que por supuesto estaba pavimentado, contaba con sus infraestructuras. Sin embargo, ante la crecida del río y los años, por supuesto, que tiene este punto, lo habría arrastrado el agua. Eso es un poco de lo que ha acontecido acá en el Cantón Nobol. Hay otras afectaciones también a nivel de la ciudad que nos han indicado infraestructuras que presentan algunas filtraciones de agua y demás. Sin embargo, esta emergencia, que lo podríamos llamar de esta forma, o este llamado de atención a la ciudadanía por lo vulnerable que están ciertas zonas del Cantón Nobol, no dejan hasta el momento ni heridos ni víctimas mortales, únicamente los daños materiales que pueden ver acá. Acerquémonos a esta baranda. Aquí han recogido bastante, porque hay producción, tiene algunos videos, si me ayuda. Se veían cómo los postes habían caído hacia la calle, se había afectado realmente este punto. Si ven, están carcomidos prácticamente desde la viga que se lo ha llevado todo la corriente del río. Ahí vemos justamente cómo se encontraba en los primeros instantes este punto a través de los videos captados por medios locales, también por la ciudadanía que se acercó acá a evidenciar los daños que se habían reportado en este malecón del Cantón Nobol. Y ahí vemos justamente a un costado del río Daule. Vemos las afectaciones, estaremos pendientes, por supuesto, a un pronunciamiento por parte del municipio, a un nuevo pronunciamiento y a la llegada de autoridades de la Prefectura del Guayas, porque ya se lo ha anunciado, el día de hoy tendría que venir un equipo técnico de la Prefectura junto al GAT municipal de Nobol para determinar cuáles han sido las razones, pero la primera hipótesis, como le indicaba, habría sido la creciente del río y, por supuesto, la corriente. Hagamos una toma de la corriente del río para que vean cómo va avanzando rápido realmente. Mucho cuidado a las personas que por lo general suelen meterse al río Daule a nadar, a realizar deporte. La corriente avanza muy rápido a esta hora de la mañana y ya lo han alertado las autoridades. Mucho cuidado a quienes vayan a ingresar justamente al agua, al río Daule. Compañeras en estudio, son las 6:30 de la mañana. Nosotros nos mantendremos acá en este punto recopilando la mayor información posible y esperando justamente la respuesta por parte de las autoridades para poder solucionar y darle una solución efectiva a este malecón, pero además de esto, prevenir posibles nuevos colapsos. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo. Se encienden las alertas entonces en Nobol. Esperaremos la respuesta de la Prefectura y también alguna declaración por parte del municipio de Nobol. Muchas gracias por tu reporte. Tenemos imágenes en vivo a esta hora de la mañana. Pero también mucha atención a los conductores, porque a esta hora queremos mostrarles estas imágenes del puente de la Unidad Nacional con dirección hacia La Puntilla. Lo que usted está viendo, ese cráter, ha sido el motivo de por lo menos 3 accidentes de tránsito durante estos últimos días. Pero a lo largo del puente de la Unidad Nacional, en ese sentido, hay por lo menos una decena de baches. No se ha dado el mantenimiento en estas últimas semanas, en estos últimos meses, lo cual ha conllevado, junto con la lluvia, a que todos estos huecos, todos estos baches, se formen más y más grandes. Y por supuesto, los conductores que quieren evitar caer en él para no dañar sus vehículos, pues se abren de la vía hacia el otro carril, y es cuando ocurren lamentablemente los accidentes, Bernarda. Sí, hacemos entonces un llamado a todas las autoridades competentes para que así poder que ellos intervengan, y además también una precaución, un llamado a todos aquellos conductores, como tú bien lo mencionabas, Valerie, hace un momento. Realmente esto es producto y da para que todos los conductores lamentablemente tengan que hacer una maniobra a última hora, y con esto se provocan los accidentes de tránsito. Recordemos que es
en la vía Guayaquil-San Borondón, esto en el puente de la Unidad Nacional, por lo tanto a tener las debidas precauciones. No es un hueco, es un cráter lo que hay en esa zona de este puente. Sí, muchos ya se han aprendido de memoria dónde están estos baches para no caer en ellos, pero no son todos. Algunos que recién se enteran a lo que van circulando por ahí es cuando se genera pues este riesgo. Hacemos un llamado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, quien tiene la competencia sobre este puente, pero también a lo mejor a la prefectura. El año anterior ya lo hizo. Se hizo ese trabajo de mantenimiento a propósito de la falta de respuesta del METOP, también con el tema de las luminarias, pero a ver qué se hace de manera urgente, porque ya lo digo, son por lo menos una decena de baches que hay a lo largo de este sentido del puente de la Unidad Nacional. Esperemos entonces que no se tenga que esperar, valga la redundancia, hasta que termine el invierno para poder recién ahí bachear y darle mantenimiento al puente. Y mientras tanto los accidentes siguen ocurriendo. Entonces ahí está el llamado hacia la autoridad, en este caso el METOP o la prefectura, que una vez más solicite poder intervenir este puente. 6 de la mañana con 33 minutos. Sí, cambiamos de tema porque la Policía Nacional liberó a un taxista informal que había sido secuestrado. La víctima se encontraba en una casa de 3 pisos donde habían armas, droga y hasta una escultura de la, entre comillas, Santa Muerte. Esta es la casa que funcionaba como centro de operaciones de una banda de secuestradores en el sector de la Marta de Roldós, en el norte de Guayaquil. Desde esta vivienda se escucharon gritos que alertaron a los moradores del lugar, ubicado en un cerro. De allí que personal de la Policía Nacional allanó la vivienda, encontrando a un hombre que 24 horas antes había sido secuestrado mientras trabajaba como taxista informal. Entonces parece que fue abordado por 2 mujeres y un hombre, que jóvenes ellos, al parecer uno de ellos sería de nacionalidad extranjera, que le abordaron para una carrera y ahí aprovecharon para asaltarle y traerle hasta este lugar. Un equipo de este noticiero accedió a la vivienda de 3 plantas, donde se evidenció toda clase de indicios como sogas y colchones que eran utilizados por los secuestradores para mantener en cautiverio a sus víctimas. Como le digo, al parecer es una facción de los choneros, de las evidencias que hemos visto, los que han actuado en este hecho delictivo, que ventajosamente se logró la liberación de esta persona. Los niveles de esta vivienda tenían usos específicos, según detalló la Policía Nacional. En el área subterránea se encerraban a los secuestrados. En la planta baja, en cambio, se realizaban rituales de santería. Incluso tenían una escultura alusiva a la Santa Muerte, mientras que el tercer piso servía como laboratorio para actividades de microtráfico de droga. En este sitio se construía o se fabricaba las fundas de marihuana, y lo que nosotros presumimos es que de aquí se sacaba para la venta. Al momento del allanamiento, los miembros de esta estructura delictiva ya no se encontraban en el inmueble. No obstante, las investigaciones para localizarlos ya están en curso. Las víctimas de esta banda son principalmente taxistas informales o de aplicaciones móviles, a quienes en el trayecto los amedrentan y luego les quitan los vehículos. En este caso, la víctima fue liberada y pudo reencontrarse con su familia. Eder Cheme, Teleamazonas. 6 de la mañana, 35 minutos. Les comentamos que alias Ronquillo, cabecilla del grupo delictivo Southbox, considerado como un objetivo de alto valor, fue capturado por la policía en Machala, provincia del Oro, junto a otros 2 miembros de la misma organización. Así es, los sujetos se movilizaban en un vehículo de alta gama blindado e intentaron huir al ver la presencia policial. Los uniformados entonces emprendieron una persecución y lograron finalmente capturarlos. En el interior del auto encontraron caletas diseñadas para ocultar armas, municiones y droga. La policía decomisó 2 pistolas, 4 alimentadoras, entre ellas un fusil y municiones. Bien, y el presidente Daniel Noboa se reunió con su homólogo estadounidense Donald Trump en Florida, Estados Unidos. Autoridades no revelaron los temas tratados durante el encuentro, pero medios estadounidenses revelan una posible colaboración en temas de seguridad.
Fue esta fotografía publicada por el presidente Daniel Noboa en sus redes sociales la que confirmó la reunión con Donald Trump. El sábado ambos mandatarios se encontraron en Florida en la residencia de Trump en Mar-a-Lago. Según la Secretaría General de la Presidencia, el encuentro fue de carácter amistoso y privado. Es decir, los detalles sobre los temas tratados en aquella reunión se desconocen. Sin embargo, el medio internacional CNN asegura que Noboa llegó a Estados Unidos con una propuesta para que tropas de ese país regresen a Ecuador, específicamente a Manta. Estos planos publicados por la cadena internacional muestran los planes de construir viviendas y oficinas para que sean ocupadas por soldados estadounidenses que apoyen al Ecuador en su lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, pues hasta 2009 tropas estadounidenses operaron en la extinta base aérea de Manta. Sin embargo, los planos no serían nuevos, dice CNN, sino que desde 2024 los trabajos avanzan con prontitud, pues previamente el Ministerio de Defensa firmó un acuerdo con la autoridad portuaria de Manta para construir un muelle de 150 metros y ampliar el puerto existente en más de 700 metros cuadrados. Firma de un acuerdo que no solo se realizó con autoridades nacionales, sino que estadounidenses también acudieron como señal de respaldo, aunque dentro del territorio nacional este tema se ha mantenido bajo reserva. En el encuentro presidencial, otro tema del que habrían hablado sería el reciente pedido de Noboa a Donald Trump de declarar como terroristas a los grupos criminales que operan en Ecuador. Ahora, desde la presidencia afirman que los resultados de esta cita se socializarán en el transcurso de la semana. En Quito, Brigitte Mancheno, Teleamazonas. Momento de una pausa, amigos, para al volver les contaremos de la increíble historia de un padre y su hijo que se reencuentran después de 40 años. Una búsqueda incansable que traspasó fronteras y el emotivo momento que los une nuevamente. Ya se lo contamos en minutos. Además, retomamos el segmento Brillan en el Mundo. Hoy conoceremos la historia de la guayaquileña Elizabeth Culcay, actual campeona de aguas heladas, quien nos cuenta su preparación para esta hazaña. A la pausa, seguimos monitoreando cómo se encuentra el Cantón Milagro a esta hora, gracias a imágenes de nuestro dron 24 horas. Las principales calles de este cantón se encuentran completamente anegadas desde el sábado. Más adelante, después de la pausa, tendremos un nuevo enlace con nuestro compañero Eder Cheme desde ese lugar. Quédese con nosotros. Amigos, seguimos con más información y seguimos monitoreando cómo se encuentra Milagro después de lo que han sido, pues, un fin de semana bastante complicado, porque desde el sábado por la noche estas calles, las principales, es el centro de Milagro, se encuentra así, bajo el agua. Las calles ahora parecen ríos, Bernarda. Así es, gracias a nuestro dron 24 horas tenemos esta panorámica de cómo se encuentra este cantón de la provincia del Guayas. Lo escuchábamos más temprano, son sectores comerciales que se encuentran totalmente afectados por estas inundaciones. En ese punto, a esta hora de la mañana, hacemos contacto ya con nuestro compañero Eder Cheme, quien nos amplía todos los detalles. Eder. ¿Qué tal, Bernarda, Valerie? Muy buenos días, amigos televidentes, 6:41. Continuamos monitoreando la situación desde el centro del Cantón Milagro, aquí en la provincia del Guayas. Recalcamos, esto es parte del centro de Milagro. Estamos específicamente en la intersección de las avenidas Paquilla y Avenida Napo. Ustedes ya lo veían en la toma dron, completamente anegadas, varias cuadras de aquí del casco comercial de Milagro. Aquí hay varios negocios o decenas de negocios. Nos atreveríamos a decir que hoy no van a poder abrir con normalidad, que hoy no van a poder generar ingresos, ganancias debido a las afectaciones causadas por el temporal invernal. Dentro del reporte que se nos ha dado es que se han registrado lluvias fuertes durante el último fin de semana, no así en las últimas horas, pero el motivo principal de esta inundación tiene que ver con el desbordamiento del río Milagro, a la altura justamente donde nosotros nos encontramos, que es en el sector de Bellavista. Pues se ha registrado el desbordamiento de este caudal, generando que gran parte del centro de Milagro se encuentre, como ustedes los ven en imágenes en vivo, es decir, completamente anegado en sus calles.
El problema es que el agua no puede evacuar, pues el río se encuentra a un nivel más alto de lo que está el sistema de drenaje, de alcantarillado de aquí, del Cantón Milagro. Otros sectores de Milagro también se encuentran de la misma manera, como son las calles Calderón, Eloy Alfaro, Torres, Causana, entre otras, que conforman el sector céntrico, han sufrido graves consecuencias por el temporal invernal. ¿Qué es lo que ha dicho el municipio de Milagro en las últimas horas? Pues ha publicado un comunicado en donde se indica que debido a las recientes lluvias de los caudales provenientes de cantones arriba, que se encuentran en las zonas que están cercanas aquí al Cantón Milagro, se han registrado inundaciones en varios sectores. Actualmente se indica desde la alcaldía se está realizando un proceso de evacuación y monitoreo constante de la situación, y hasta el momento lo más importante que ha dicho la alcaldía: no hay personas damnificadas, familias damnificadas, ni tampoco pérdidas sustanciales. Es lo que el cabildo de aquí de Milagro ha indicado, al igual que los organismos de emergencia se mantienen activados para poder coordinar cualquier acción. Es lo que ha dicho el municipio del Cantón Milagro, mientras lo que sí podemos constatar es que son al menos unas 7 cuadras desde la avenida Paquilla, en donde nosotros nos encontramos en el sector Bellavista, que están completamente repletas. De hecho, hay una unidad educativa, esto a propósito de que estamos a poco tiempo de iniciar la jornada de clases en la región costa, que también se encuentra completamente anegada esta unidad educativa. Se nos indica que la avenida Chirijos, justamente en la parte ya más céntrica, donde se encuentra, por ejemplo, el municipio del Cantón Daule, también se encuentra completamente anegado, y otros del Cantón Milagro, sí, del Cantón Milagro, se encuentra completamente anegado por este sector. Son imágenes en vivo, recalco, las personas, ustedes la ven, vienen caminando, tratando de franquear cualquier obstáculo, cualquier desnivel. Eso es lo peligroso también. En estos momentos sería necesario que ya personal de la alcaldía del Cantón Milagro en esta zona se active para de pronto guiar un poco a las personas que vienen saliendo, a que los vehículos no se vayan de pronto a impactar con los bordes de las aceras, que es lo que no se alcanza a divisar, y ustedes en la toma dron ya lo veían, lo podían constatar por ustedes mismos, ¿no? En la toma dron que hacía nuestro compañero, el dron 24 horas. Es realmente impresionante cómo se ve la inundación, y las personas están pidiendo realmente ayuda, pues no pueden salir, pues no pueden trabajar, y la situación se torna aún más complicada. Sí, vemos cómo a esta hora ya se encuentra más poblada la zona, las personas empiezan a salir, sin embargo no pueden evitar mojarse porque es que el agua en algunos puntos llega o supera los 50 centímetros, es decir, que aún con botas es inevitable mojarse. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana desde el Cantón Milagro, en pleno casco central, con el desbordamiento del principal afluente de esta ciudad y las inundaciones en gran parte del centro y otras zonas de aquí de Milagro. Ustedes siguen con más cuando son las 6:46. Buenos días. Buenos días, Eder. Yo iba a decir antes que no veía mucho movimiento, pero no, las imágenes hablan por sí solas. Ya la gente en Milagro ha comenzado a arrancar su jornada como puede, dentro de lo que está en sus posibilidades, junto con estas calles completamente inundadas, motorizados que se arriesgan a dañar su vehículo liviano con esa agua que les llega por poco a cubrir las llantas. Pero ya tendremos más adelante, Bernarda y Eder, seguramente mayores detalles de lo que sigue ocurriendo en Milagro. Pero vamos a otro punto. Así es, en esta ocasión nos trasladamos ya al Cantón Nobol, esto en la provincia del Guayas, porque como ya les mencionábamos, parte del malecón de ese cantón colapsó tras un socavón registrado presuntamente por la creciente del río. Ricardo Alcíbar se encuentra en ese punto y nos amplía detalles. Ricardo. Sí, compañeras en estudio, televidentes, ¿por qué decimos presunto socavón por la creciente del río? Porque también el tema de la falta de mantenimiento en este parque es evidente, o en este malecón Narcisa de Jesús. Hagamos la toma, las luminarias para que vean. Esto no está dañado producto del socavón, eso ya se vino afectando por el tiempo, por los años y por la falta de mantenimiento. Hagamos la toma también a la vivienda clásica, tradicional, en que se encuentra en este punto. Ahí hagámosle un zoom para que podamos apreciar a
detalle cómo se encuentran las infraestructuras alrededor o aledañas a lo que es el malecón Narcisa de Jesús. Ahí vemos. Prácticamente el predio está a punto de colapsar, en la parte interna no se puede acceder. Un habitante del sector se acercó y nos decía, cuidado con meterse ahí porque queríamos hacer unas tomas. Ya ha cedido el piso en varias ocasiones, paredes que se han desmoronado. Únicamente lo que queda es la parte externa que se ve afectada, pero que aún sus paredes no han caído. De ahí la importancia de realizar una intervención en este punto para poder darle una solución a la falta de mantenimiento que tiene este espacio. Sabemos que este año también se reunió el alcalde de esta localidad, el licenciado Marvin Salas, con algunos bancos para poder realizar un préstamo y de esta forma realizar un mantenimiento oportuno al parque. Pero mientras se espera la articulación a nivel económico, sigue siendo un punto de encuentro para que personas se lleven o desmantelen este malecón. También para que el descuido, el abandono y los factores climáticos sigan generando algún tipo de novedad en este espacio y sobre todo peligro para quienes toman este punto como sector de encuentro, porque vienen de varias localidades. Ya nos han dicho las barandas metálicas que pertenecen a los postes que también han caído. Ahí estamos haciendo la toma en la parte de arriba. Esas barandas o esos tubos metálicos que sirven para sostener a la luminaria han sido ya sustraídos de producto de esta caída. Cayeron los postes, llegaron directamente personas de otros puntos en canoas y se llevaron estas estructuras, y así ha pasado a lo largo de los años. La falta de mantenimiento, las personas que se roban bienes públicos y demás han generado también parte de este socavón, así que la ciudadanía pide mayor intervención de las autoridades. Se espera que el día de hoy llegue la prefectura del Guayas con equipo especializado. Compañeras en estudio, son las 6:49 de la mañana. Ustedes tienen más. Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Esperemos entonces la respuesta de las autoridades y sobre todo también que se investigue cuál fue realmente la causa entonces de este socavón. Gracias, compañero, por su reporte a esta hora de la mañana. Pero vamos a pasar a otros temas y algo realmente lindo. En una historia que parece sacada de una película, un padre y su hijo se reencontraron después de 40 años. El padre emigró a Venezuela en los años 80 y desde ahí su familia le perdió el rastro por completo. Pero su hijo jamás se dio por vencido y tras años de búsqueda, finalmente vuelven a estar juntos. Conozcamos a continuación esta maravillosa historia. Usted sabe que esa es la obligación que Dios da, unirse con la familia. Tuvieron que pasar 40 años para que Nurray y Bolívar se vuelvan a ver. Esta es la historia de un padre y su hijo, separados por la distancia y reencontrados porque el amor nunca se da por vencido. Esta es gloria de Dios. Dios te bendiga. Don Bolívar, oriundo de Pueblo Viejo, provincia de Los Ríos, fanático del fútbol y un gran jugador, viajero y muy alegre, o así lo recuerdan sus hijos, que durante mucho tiempo tuvieron que vivir de fotos, memorias y el anhelo de volver a tenerlo cerca. El hombre es una persona muy amable, al menos eso es lo que yo concibo, de lo poco que yo lo conocí. Bolívar emigró a Venezuela en busca de mejores oportunidades en los años 80 y a pesar de los intentos por mantenerse en contacto, las diferencias de circunstancias, el pasar de los años, la situación política y económica de Venezuela y la falta de tecnología dificultaron cualquier esfuerzo para poder encontrarse. Mi pasado, el dolor de cabeza de los malos negocios que yo hacía. Bueno. En Ecuador quedó Nurray, su hijo, que a sus 6 años creció con la ausencia constante de su padre, quien solo existía en fotos antiguas y vagos recuerdos. A lo largo de los años, su deseo de conocerlo y comprender su historia nunca desapareció. Yo crecí normalmente como todo niño con esa falta de padre. Era nuestra familia, ya nosotros comenzábamos a hablar de mi padre como que fuera una persona fallecida. Pero él nunca se rindió. Después de varios años de intentar contactar a su padre, sin saber si estaba vivo, si aún lo pensaba, si algún día regresaría, y con el paso del tiempo y los avances tecnológicos, Nurray decidió continuar con su búsqueda. En el 2012 yo realicé un trámite en la Fiscalía del Ecuador haciendo una denuncia por persona desaparecida. En medio del camino por encontrar a su padre, Nurray perdió a su mamá en la batalla contra el cáncer.
Su hijo finalmente logró encontrarlo a través de redes sociales. Fue entonces cuando comenzaron a planear el ansiado encuentro, que se concretó 40 años y varios kilómetros después de su separación. La familia, no, que me está esperando. Y entonces voy a ver cómo me reciben, si no me dan un chancletazo. El escenario fue la terminal terrestre de Guayaquil. Tras largas horas de viaje y donde las emociones estaban a flor de piel, bastaron unos segundos para que el abrazo los uniera. Un abrazo lleno de lágrimas, de años perdidos y de historias no contadas. El tiempo perdido. Los tiempos de Dios son perfectos. Nunca va a ser cuando el ser humano diga o quiera. Es cuando Dios dice. Este reencuentro no solo representa una reunión familiar, sino también una muestra del poder del amor y la esperanza. Hoy, a 40 años de aquella separación, la historia de su reencuentro es un testimonio de que nunca es tarde para reconstruir lo que el tiempo ha roto. Paula Kun, Teleamazonas. 6 de la mañana, 53 minutos. Es momento de una nueva pausa, pero al volver no se despegue de nuestra programación porque retomamos el segmento Brillan en el Mundo. Hoy conoceremos la historia de la guayaquileña Elizabeth Pulcay, actual campeona de aguas heladas, quien nos cuenta su preparación para esta gran hazaña. No se despegue de nuestra programación. Contentos de poder retomar el segmento Brillan en el Mundo y lo hacemos conociendo la historia de la guayaquileña Elizabeth Pulcay, actual campeona de aguas heladas tras nadar por el Canal de la Mancha en Francia. Así es, y es por esto que hoy nuestra compañera Erika Vera está con nosotros para ya contarnos todos los detalles. Adelante, Erika. Gracias. Ahora nos vamos a Londres, la capital de Inglaterra, para conocer la historia de la ecuatoriana Elizabeth Pulcay, campeona mundial de aguas gélidas. El título lo obtuvo tras desafiar la corriente y el frío del Canal de la Mancha en Francia. Además, se consagró como la sudamericana más rápida en cruzar el lago de Windermere. Conozcamos la historia de Elizabeth Pulcay. A 15 horas de distancia encontramos a Elizabeth Pulcay, ecuatoriana que vive en Londres, país que la acogió desde el 2012. Desde pequeña, su pasión siempre fue nadar, aunque con tristeza Elizabeth nos comenta cómo pausó su sueño. Lamentablemente, ya en la universidad no lo pude seguir practicando. Esto cambió años después. Un viaje a la costa de Inglaterra la motivó a retomar la natación, esta vez bajo cero. Quiero desafiarme, si voy a volver a la natación, ahí dije, si voy a volver a la natación, lo voy a hacer de alguna manera irreconocible. Su primer reto fue el Canal de la Mancha, que está ubicado en la costa sur de Gran Bretaña. Durante 3 años se entrenó para soportar temperaturas extremas, incluso la corriente. Los fines de semana yo iba a la playa. Teníamos un grupo de entrenamiento donde hacíamos de 6 a 8 horas de nado continuo. La constancia llevó a Elizabeth a cumplir su sueño, cruzar el Canal de la Mancha. 10 horas con 46 minutos fue el récord de Elizabeth. Con este tiempo, ella se consagró como la sudamericana más rápida. Y logré una de mis metas. Yo creo que no lo crees, que no piensas que lo hiciste. Cumplir este reto la llevó a otro, pues actualmente es campeona en natación de aguas gélidas al cruzar el lago de Windermere. Solo fue cuando salgo del agua que mi esposo estaba ahí. Cuando él me saca que en realidad las manos no me servían, los pies no me servían, pero él me dice, ganaste medalla de oro, tu categoría, eres campeona mundial. Y yo así, ¡ay! Y ahí fue que todo la emoción, yo creo, absolutamente todo me pegó. Elizabeth es una guayaca amante de la comida ecuatoriana, amor que lo comparte con su esposo Lucas. Le hago encebollado a mi esposo, le encanta, es más ecuatoriano que yo creo. Con una gran sonrisa menciona que Lucas aprendió más del mundo de la natación, pues es el quien le hace barra desde la superficie del mar, barra que necesitará, pues el siguiente reto de Elizabeth será unas millas árticas, una en el hemisferio sur y una en el hemisferio norte, y esas son un desafío que con el kilómetro que ya logré, nos dan, como quien dice, la tercera corona. De esta forma, la ecuatoriana Elizabeth Pulcay nos enseña que ni el frío ni la corriente impide cruzar fronteras.
Sin duda alguna estamos orgullosos de Elizabeth y la apoyaremos en los siguientes retos. Ella nos enseña que no hay tiempo ni distancia y peor clima que impida demostrar que somos capaces de lograr nuestros sueños. Nos vemos la próxima semana en Brillan en el Mundo. Compañeros, continúan con más. Gracias, Erika, y además de llevar sus raíces a donde sea que vaya. Yo lo decía aquí, solamente de escuchar aguas heladas, yo ya lo veo como un logro siquiera zambullirme. En cambio, ella se da el lujo de dar todo este recorrido bastante duro, sin duda, pero que ella puede cumplirlo sin ningún problema. Elizabeth Kulcay sin duda es un ejemplo de constancia, perseverancia, dedicación, y es por eso que es la campeona en aguas heladas tras cruzar justamente el lago ya mencionado. Qué bueno que retomemos ese segmento, así que seguiremos contando más historias de nuestros ecuatorianos que están brillando en el mundo. Con esto de aquí, amigos, nos estamos despidiendo. Gracias por la sintonía, pero recuerden también que ya vienen las noticias en el ámbito nacional de la mano de Liz Valareso y Milton Pérez. Buenos días, no se despegue de nuestra programación.